¿Pueden los espíritus apoderarse del cuerpo de otra persona? ¿Qué nos dicen los espíritus amistosos sobre la obsesión? Quiero acordarles a todos los que nos están viendo hoy que se suscriban a nuestro canal. También si les gusta este capítulo, por favor compártanlo con sus amigos, su familia, sus familiares, los conocidos, pues uno nunca sabe a quién le puede llegar esta información y a quién le puede ser útil. ¿Qué es la obsesión? Y hay una diferencia entre la posesión y la obsesión. Vamos a empezar por la obsesión, ¿verdad? La obsesión es una alteración momentánea, que puede ser pasajera, mal llamada locura, ¿verdad? Y se produce por espíritus inferiores, ¿sí? Que están obsesados, que están, bueno, alimentándose de bajas vibraciones. Que pretenden dominar a los espíritus encarnados, ¿verdad? Y que estos mismos no ponen resistencia. Hay tres tipos de obsesiones. Está la obsesión simple, la de fascinación y la de subyugación. Podemos decir que la obsesión simple es la que el medium está obsesado y no cae en la trampa porque, bueno, está educado y sabe lo que le está sucediendo, y no da paso a ese obsesor, ¿sí? O a aquel que se quiera comunicar. Sabemos que tener obsesión y demás, sabemos que tenemos una mediunidad, ¿verdad? Entonces, pasamos a tal vez una obsesión, como decíamos, de fascinación. Esta fascinación la producen estas ilusiones, que pueden ser por acción directa de un espíritu, hacia el medium. Y hace levantar también su ego, donde también puede dar mensajes equivocados, ponerlo en ridículo, hacer exaltar de que tiene mensajes místicos o con un ser muy superior, no sé, parte médica, además y demás. Y la yusagación podemos decir que es el sinónimo de la posesión. La posesión es cuando los espíritus ejercen su influjo hasta llevar a los más bajos instintos o aberraciones, ¿verdad? Al medium. La posesión podemos decir que puede ser moral y corporal, que esto implica una idea de que un espíritu extraño puede tomarnos como posesión, y sabemos que es un modo de cohabitación y en realidad es de coacción. En la parte submoral, ¿sí? Estamos obligados a, toma obligación, o sea, perdón, toma, la parte moral toma decisiones absurdas el espíritu para la parte del desencarnado, perdón, el obsesado. Entonces lo hace tener ilusiones, fascinación y demás. Y en la parte corporal, el espíritu, el obsesor, actúa sobre los órganos materiales, provocando movimientos involuntarios, así como aquel escribiente, ¿no? Aquel medium que es escribiente, bueno, toma esa posesión en su mano, ¿no? No es que va a tomar el cuerpo y demás. Esa es la diferencia de lo que es la parte de posesión y lo de que es una obsesión. Y ahí hablaste un poco de diferentes etapas, entonces Juan, explícanos más o menos cuáles son las etapas de la obsesión. Ahí voy a tomar el hilo que me da Cristina, que me dejó justamente esa parte importante, ¿no? En realidad se llaman estadios, pero normalmente en la jerga espírita, y especialmente en la Argentina, se les dicen grados. De hecho, Kardec aclara en estos grados que si bien él apunta a los mediums, como dijo Rosa Cristina, también está en las personas, porque recordemos lo que dice Kardec, que todos somos mediums, en un grado muy mínimo, pero todos somos medium. Y como dijo ella, tenemos simple, fascinación y subyugación. La simple es la común. La simple es la que todos tenemos, y normalmente se entromete, pero uno sabe que hay una cierta
un cierto ruido, lo puede diferenciar, lo digo así para las personas comunes. En el caso del medium, como dijo Rosa, el medium se da cuenta que hay algo que lo traba, lo puede identificar e inclusive lo puede evitar, por supuesto, ¿no? De más adelante vamos a decir cómo son los métodos. En el caso de la fascinación, no, la fascinación en la persona común se daría, para que tengan un ejemplo, en el narcisismo, por ejemplo. Soy el más bello, soy el más inteligente, o en el caso del medium, como dijo Rosa, es el famoso vidente vedette, como dice Ethel Schulte en el libro Mediunidad Práctica. Y tenemos la otra, que es la subyugación, como dijo Rosa, posesión y subyugación son dos cosas diferentes. Recordemos que nunca el espíritu puede ocupar el lugar de otro en un cuerpo. Tu cuerpo es tuyo. Lo que puede sí es gobernar tu voluntad. Y en el caso de la fascinación, hace cosas totalmente extravagantes. Por ejemplo, en las personas comunes, las famosas cirugías estéticas. ¿Sí? Perdón, eso es la fascinación, mil perdones. En el caso de la subyugación, le hacen hacer cosas ridículas. Mover, por ejemplo, hay enfermedades que el espiritismo inclusive las cataloga Divaldo, que van directamente a lo físico. Por ejemplo, tics nerviosos, enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con este movimiento o que tienen tic. Bueno, es involuntario. Eso lo ejerce un espíritu que toma tu voluntad. Es más o menos así someramente como para que se entienda, y es como una opresión. Vos te sentís ajustado, te sentís presionado. Si bien como dijo, que es el término justo que dijo Rosa, muy justito, que se daría como una cohabitación, pero no cohabitas con el espíritu, sino es una coacción. Es acción que hace toda tu voluntad, pero es tan fuerte que parece que estuvieran los dos peleando por un lugar. En el caso de la subyugación, llegan a extremos inclusive de deformaciones físicas, ¿no? Hay casos que, bueno, que más adelante podemos ver y hablar. ¿Mm? Esto es más o menos someramente lo que estamos hablando, ¿sí? Es interesante, en este caso, invito a leer el libro de los mediums. Cuéntanos un poco, ¿existe el vampirismo? Nosotros creemos en el vampirismo y vamos a dar explicación también de eso porque es muy importante y es una situación grave, digamos, ¿verdad? Porque lleva a diferentes tipos de obsesión, porque es una obsesión, ¿sí? Es otro tipo de obsesión. Este es un fenómeno, obviamente, que son también espíritus que se manifiestan, que son espíritus atrasados, que viven, digamos, en el bajo astral, y que pueden, esto es raro, porque ¿qué pasa? Hacemos una simbiosis, digamos, ¿no? El encarnado con el desencarnado. ¿Por qué? Porque hay muchos vicios. Entonces los vicios, los hábitos, son los que hacen esta simbiosis y que a veces es muy difícil romper esos lazos de ligamientos fuertes porque el obsesor gana mucho en la parte del encarnado cesado porque el cesado no quiere cambiar sus hábitos. Por más que empiecen a tratar y hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque es un principio de afinidad, es una afinidad espiritual, una espiritualidad moral, que por supuesto sabemos que no conlleva ninguno de los dos, que no son espiritualizados esos seres, por eso mismo tienen ese tipo de vampirismo, ¿verdad? Existe el vampirismo, que es la parte, el tóxico, ¿sí? Que conlleva aquellos vicios como el tabaco, el alcohol, los estupefacientes, puede ser también fármacos, aquellas personas que son enfermizas, ¿sí? En contar hasta la última pastillita, que bueno, sabemos que tienen problemas psiquiátricos, neurológicos, ¿no? Como decíamos, la obsesión siempre está maltratada, digamos, maleducada en el sentido de que pensamos que es locura, ¿sí? Por eso caemos al psiquiatra, cuando no sabemos de la doctrina.
se encuentran esta parte de tener estos tóxicos y después de las energías orgánicas, ¿no? También. Y de la parte del ectoplasma. Bueno, el ectoplasma es el más grave. El primero de los vicios, ¿no?, que estábamos hablando, es cuando hayan desencarnados que se alimentan de un encarnado, ¿no?, que es del cuerpo orgánico. A través de estas emanaciones absorben los vagos que emite, por ejemplo, con el alcohol o el cigarrillo. Lamentablemente, estos seres afines se van a ir acercando y van a ir consumiendo en la parte astral, no, porque el medium, mal educado, el medium sea todo, como decía Juan hoy, que sea consciente o inconsciente, tiene esta dificultad que, entre comillas, porque le está dando paso a este ser que consume de sus emanaciones, de estos vagos, ¿no?, como el alcohol o como la drogadependencia, que imagínate que está en un éxtasis, ¿sí?, y hace de él un juguete, porque sinceramente está parcialmente de este lado y lo lleva de la parte astral y hace lo que quiere el obsesor con este ser porque está entregadísimo. Y después tenemos a los encarnados también en la parte que dijimos orgánica, en la parte de la debilidad, de la enfermedad, del mismo estrés que hoy vivimos, que nos estamos enfermando día a día, y tenemos esta dificultad de que, bueno, no solamente estamos enfermando nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y ahí nos encontramos con que nos llevan a un agotamiento terrible, lo que vos por ahí también hablabas, de que nos llevan a estar con pensamientos, con larvas, ¿sí?, pensamientos larvas y demás, que hacen a todo esto una confusión terrible para el medium, que no medio cualquiera fuere, y nos agota. En estos tiempos hay vampirismo, digamos, a la orden del día. Y después tenemos el tercero, que es el más grave, que es justamente el que realiza la subyugación, que es puede ser el vampirismo a través de la parte sexual, del vicio que es carnal, que es el más severo, porque ¿qué pasa? Puede ser atacado tanto de la parte de la parte del plano espiritual y de la parte del plano material, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con que puede ser tomado este ectoplasma del desencarnado y materializarse parcial o totalmente, pero por un momento, donde participa de esta promiscuidad en el sexo, que no es un sexo adecuado, moral, elevado, y se encuentra o con aquella mujer o hombre, que no hay género, en, por ejemplo, la prostitución, ¿no?, que esos fluidos son muy, muy densos, muy entrecambiados, muy vinculados uno entre otros, y lo lleva al borde del desastre, porque se impregna el perispíritu de una manera que totalmente pernicioso y dañino, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, en los desencarnados, en la parte masculina sería incubo, y en la parte femenina se le llama sucubo. ¿Qué significa la autoobsesión? ¿Vos crees en el autoamor? En el autoamor, sí. Rosa, ¿crees en el autoperdón? Sí, por supuesto. Lleva tiempo, pero se puede. Y, por supuesto, nuestra fricción le voy a contar. ¿Crees en el autoconocimiento, Esteban? ¿Vos Sí, crees en el principio del yin y del yang, que como hay luz, hay sombras? sí, que son Bueno, necesarias, claro. las dos son necesarias. Muy Las dos bien. son- Y sin querer nos estamos autocontestando. Porque si nos piden autoamor, nos piden autoperdón, nos pide autoconocimiento, Esteban, entonces quiere decir que en algún momento nosotros nos autoobsesamos. Por Mm, ejemplo, te voy a dar un caso. Esteban, estás con tus 4 niños, con tu señora, sales corriendo, que esto, que lo otro, se te rompe una cosa, se te tira otra, se cae una, se cae la otra. Y lo primero que dice Esteban, por culpa del perseguidor, del obsesor, que no me dejan en paz, que me persiguen a los niños, que acá. Y no es así. Eso es la egrégora de tu casa, eso es tu acción, eso es, nosotros le decimos acá que es la persona bruta, no es una persona que lleva las cosas como nosotros decimos que camina como un camión, o sea que no ve y no tiene las cosas delicadas. Entonces nos autoobsesamos, acusamos al pobre perseguidor que no tiene nada que ver. Y yo a esto le suscribo
a que citen, en este caso, en el libro de los mediums, hay un caso, pero es fácil, en el cual hay dos personas, dos ancianas, dice Kardec, que van a visitar a Kardec, y dice, ustedes saben que me aparece, que se rompió las ropas, que me rompe las ropas, que esto que hace ruido, que acá, que allá, ¿y cómo me lo saco? Bueno, entonces hacen un trabajo y llaman al espíritu de Sol, Kardec evoca siempre, que es muy interesante lo que hace el espiritismo. Pide la presencia de esos espíritus, pide al mundo espiritual para hablar con ellos, y el espíritu les dice que él hace eso porque está cansado de que lo critiquen, de que hablen mal de él, de que no pueda hacer las cosas, que inclusive él fue víctima estando encarnado de esas mujeres, de cómo eran, de su carácter y de tenerlo prácticamente esclavizado con sus dichos. Cuando Kardec le pregunta al guía o sea, le dice esto a las mujeres niegan, no, nosotros unas santas de santa religión. Pero sin embargo, el guía de Kardec le dice que no, que ellos tienen que practicar para evitar la autoobsesión la caridad de la lengua. ¿Cómo puedo saber yo si estoy obsediado? ¿Cómo puede saber alguien que nos está viendo si está bajo un proceso de obsesión? Como nos decía Juan, que digamos que estamos con esta autoobsesión, también estamos dando paso a toda la parte de intelectualidad, el exceso de imaginación, el misticismo, de que creemos justamente de que tenemos que darnos cuenta de que por ahí somos aprendices eternos, por supuesto, pero aquel que no desarrolla la mediunidad y demás, se fascina con cosas muy sencillas y se autoobsesa normalmente por estas fascinaciones hasta de las cosas comunes, ¿no? No sé, en estos días, por ejemplo, qué sé yo, en la pubertad, el primer amor, que tenés la ilusión de que ese va a ser el amor de tu vida y que cuando rompen y se termina esa ligación, ese tiempo de estadía para conocerse, bueno, no funcionó. Y ahí es donde empezamos con esta cosa del recuerdo, de escuchar la canción aquella que nos trae fascinación y que nos recuerda. Entonces ahí nosotros estamos haciendo que nos estamos autoobsesionando, nos estamos obsesados con esa imagen, con esa persona, y los choques anímicos que llegan por imagen de los obsesores no van a utilizar ese momento de depresión, ese momento feo que nosotros tenemos en la cuestión del amor para autocesarnos. Sí, tenemos la educación mediúnica, que a todos nos puede pasar, porque ¿quién no tuvo un desengaño, verdad? Esa sería una de las formas comunes, ¿no es cierto?, que podemos estar. Y después tenemos que tener en cuenta de que aquellos pensamientos que decimos, no, esto no es nuestro. ¿Cuándo yo pensé eso? ¿De dónde salió? Ahí es algo que vos sabés que te están hablando, claro, en tu subconsciente, y que ahí vamos a caer en una depresión, o en una cosa, una palabra, en algo que, no sé, el vecino vino y te dijo, y a vos te cayó mal, y vos decís, nunca tuve estos cambios de temperamento, ¿por qué me está pasando eso? Entonces ahí tenemos que ir trabajando, orando más, haciendo más el evangelio, para no caer en el autoflagelo, ¿verdad? Puede ser desde cosas simples a cosas más graves, ¿sí? Que estar siempre vigilante, como dijo Jesús. Juan, cuéntanos cómo debe tratar una persona, cómo se debe tratar una persona que está obsediada. En este caso hay que ver, antes de curarnos, ver qué relación hay, porque primero para curar tenemos que saber cuál es la relación. Vos sabés que hay varias relaciones, que es de encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnado, como el caso de las ancianas que habla Kardec, que ya me acordé del punto 252 del libro de los medium, y el último, y que inclusive está la relación también de espíritu a espíritu, o sea, también está la obsesión en el mundo espiritual. Entonces, identificando esto, porque uno, a ver, en el caso que ustedes hablan de los vicios, la persona desencarna, pero porque justamente tiene otro atrás que hace, por ejemplo, muy sencillo, acuérdense de la película Ghost, cuando el fantasma rompe y dice fumar, cigarrillo, está desesperado, y encima se enoja con Sam, ay, me acordé el nombre, porque no puede, claro, porque no puede fumar, o sea que quiere decir que nuestros vicios los llevamos. Acuérdense lo que dice
eso está en la misma Biblia, nosotros nos vamos de aquí tal cual como realmente somos por dentro, no lo que mostramos. Entonces, ya teniendo esto en claro, es iniciar lo primero. Lo primero y principal para evitar esto, o sea, para evitar, mejor dicho, para sanar, porque de alguna forma somos pseudo obsesados. El cigarrillo, la comida, los chocolates, todas estas cuestiones, excesos que van contra nosotros, es una breve obsesión porque tiene que ver con una indisciplina, ¿sí? Hay una parte después que me gustaría rescatar de unos libros que leí que habla del obsesor, chiquitito. Dice que hay que tener una fe hacia Dios. ¿Qué significa fe? Ir a la iglesia y yo golpearme, no, sino una sintonía con Dios, un ejercicio de higiene espiritual con Dios, un ejercicio de higiene con la relación del otro, ¿sí? Acuérdense que todos somos, imaginemos que todos somos cordones, imaginemos que todos estamos atados por cordones, y higienizar e iluminar esas relaciones con el otro evitan ciertas obsesiones, especialmente cuando hay un síntoma de rencor, de odio, estamos abriendo la famosa autoobsesión que estuvimos hablando. También hacer una introspección moral, acordarse lo que dice San Agostino, Agustín de Hipona, en el cual dice que todas las noches hay que hacer una especie de evaluación, que hice bien, que hice mal, hacer ejercicios de autorreflexión. En el caso de los espiritistas, claro, voy a ser muy puntual con los espíritas. Yo digo que al espírita a veces hay que sacudirle el periespíritu en algunas cuestiones. Esos son dichos muy argentinos. Espero que me entiendan. ¿Sí? No lo decimos desde el humor, por favor, no lo tomen. En otros países puede ser que sea chocante lo que digo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un libro de autorreflexión que es El problema del ser y del destino de León Denis. Hermoso, sí. En la última parte hay un opúsculo que dice El porqué de la vida, Camino recto, es un opúsculo también de ahí. Tenemos el libro de Hechos que prueban, en el cual nos puede decir el porqué de muchas obsesiones. Amalia esclarece muy bien. Tenemos un libro en Argentina, El Sermón del Monte a la luz de la visión espírita de Ethel Schulte. Y tenemos un libro muy importante para los que no son espíritas, que se llama Reflexiones de Brian Weiss, o bien todos los libros hermosos de nuestra querida doctora Kubler-Ross, que si bien trabaja sobre tanatología, pero ella cuando hace su parte, porque hay una reflexión de ella que hace en el libro, y dice que nosotros venimos a la Tierra buscando el amor, y muchas veces buscando el amor nos autoobsesamos con el sufrimiento, que es importante ese libro. Y 3 cosas importantes. Para combatir al obsesor hay que tener 3 cosas importantes, pero permanente, y lo recomienda Kardec, que es constancia. En Argentina hay una sociedad con ese nombre, justamente porque fue la más atacada y obsesada, la más antigua del mundo, por supuesto, y de nuestro país, pero porque fue obsesada hasta el punto de balear a uno de sus dirigentes. Está en la historia. Y se llamó constancia, según el espíritu Hilario, justamente porque tuvieron la constancia de luchar con un espíritu del mal, al cual después fue socio de la institución, o sea, fue el mejor defensor de la institución. Educación, intelecto moral, Esteban, según Kardec, y la perseverancia. Nada más que eso. El resto es todo por añadidura. Hay que recordar que el obsesor, yo no lo quiero hacer largo porque tengo vamos a bajar un poco. El obsesor es la mosca que va a anidar sus huevos en nuestras pústulas del alma. Es el autoconocimiento, es entender en qué parte de nuestras vidas, ¿cierto? Identificar en qué parte de nuestras vidas estamos siendo egoístas con nosotros mismos y con otros, en qué parte de nuestras vidas estamos siendo orgullosos con nosotros mismos y con otros, ¿cierto? Y empezar a trabajar estas debilidades morales. Y yo creo que eso es lo más importante, es que es el trabajo que nosotros hacemos
que hace un cambio de afinidad, que hace también que abre la puerta a los espíritus superiores a que nos ayuden. Devolviendo el tema es, Jesús siempre nos dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Y para esto, qué mejor tema de la obsesión que acabar con Jesús y ese tema de ayúdate que yo te ayudaré. Mil gracias a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo hoy. Les deseo mucha paz y hasta el próximo capítulo.